Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Cada vez que leo esta conversación de Jesús con Pedro, me saca una sonrisa. Jesús resucita. Los discípulos, con la muerte de Jesús, habían pensado que ya todo había acabado, así que había acabado en ellos toda clase de esperanza. Como cuando tú te rindes porque consideras que ya todo terminó, porque piensas que lo que está delante de tus ojos no se puede resolver, es algo sin respuesta o Dios está en silencio. Pueden ocurrir muchos argumentos que quizás traten de hacernos pensar que nada tiene sentido. Así se encontraban ellos después que Jesús murió, a tal punto que se habían olvidado de que Jesús les había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Pero creo que nos pasa a todos en algún punto de la vida, cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para luchar, nuestros ojos no ven ninguna respuesta, no escuchamos nada, sentimos que ya todo ha acabado, ¿verdad? Se nos olvida lo que Dios prometió. Sí. Una gran promesa para los que le han recibido en su corazón es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios o que Jesús dio y que la va a sostener. Sin embargo, parece que se nos olvida y terminamos arrojando la toalla, tirando la toalla, desistiendo y olvidando todo. Bueno, así le pasó a los discípulos. Eran los discípulos de Jesús. Sin embargo, Jesús resucita, vuelve a aparecerse a ellos. Ellos se asombran de ver a Jesús vivo después de lo que vieron en la cruz. Y entonces se acercan hacia donde estaba Jesús. Jesús estaba en la orilla esperándolos. Ellos se acercan hacia donde está Jesús y Jesús se dirige a Pedro, porque era uno de los considerados como líderes o líder de los discípulos. Se acerca a Pedro y se lo lleva a un lado. Allí pues comienza la conversación. Y la conversación comienza con: Pedro, ¿me amas? Una de las cosas que me llama la atención es que Jesús no comienza a regañarlo. ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Y acaso no creíste? ¿Por qué volviste a tu antiguo oficio? ¿Por qué volviste atrás? No, la conversación de Jesús con Pedro comienza: Pedro, ¿me amas? Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Porque todo está expresado en el amor de Dios. Y esa pregunta, a la vez que lo estaba confrontando, lo estaba restituyendo, porque Pedro había negado a Jesús 3 veces, y 3 veces ahora Jesús le estaba preguntando: ¿tú me amas? No para observar su respuesta y cuánta seguridad tenía, sino para perdonarlo y para que Pedro recibiera ese perdón y toda culpa se fuera de él. Pero bueno, no quiero llegar a ese punto. El punto que quiero llegar es que una vez que Pedro está hablando con él, observa a Juan. A Juan le decían el discípulo amado. Así que se queda mirando a Juan y le dice a Jesús: bueno, perdóname y te interrumpo, maestro, pero ¿y qué va a pasar con él? Yo me imagino en esos momentos que Jesús se lo queda viendo y en pocas palabras como que trata de decirle: me interrumpiste para saber lo que va a pasar con Juan. Mira, Pedro, enfócate en ti y en lo que quiero hacer contigo. Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese nuevamente, ¿y a ti qué? Aquí en la costa podríamos decir: ¿y a ti qué te importa? Pero Jesús le dijo: ¿y a ti qué? Y si yo quiero que él se quede vivo, ¿y a ti qué?
Ocúpate más bien en tu llamado, ocúpate más bien en lo que te estoy diciendo a ti. Sígueme tú. Mantente enfocado. Y me gusta cómo Jesús se lo expresa y se lo hace entender a Pedro, porque a veces, muchas veces, nosotros cometemos dos errores y los repetimos una y otra vez. Uno, nos metemos en los procesos de otras personas. Y el meterse en los procesos de otros nos desenfoca del nuestro. No es que esté mal ayudar a otros, y espero estarme haciendo entender. No es que está mal ayudar a otros. El problema es que lo hacemos fuera del tiempo, y cuando lo hacemos, evitamos o somos tropiezo para que Dios trabaje en esa vida y les traiga claridad. Así que tengo dos consejos para ti hoy. Uno, sé misericordioso, y que la misericordia que Dios ponga en ti sea dirigida por Él para saber cuándo y en qué momento ayudar, y no intervenir en el proceso para que a la otra persona se le haga más extenso. ¿Y a qué voy con este primer punto? Que a veces hacemos que las mismas personas se vuelvan dependientes de nosotros. A lo largo de la vida cristiana he visto personas dependientes de un pastor, se vuelven pastor dependientes. No oran solos, no hacen nada. Y primero no llaman y piden permiso al pastor, lo que tienen que hacer. Esto es algo exagerado. Una cosa es que pides un consejo de algo que de pronto no te trae tranquilidad, y otra cosa son las decisiones diarias que tú debes tomar. Y más cuando tú oras a Dios, vas a la presencia de Dios, Dios te trae claridad. Y en la palabra, en su palabra está todo lo que tú necesitas para que puedas tomar decisiones y puedas avanzar de manera tranquila. No te vuelvas tampoco dependiente de los hombres. Espero estarme dando a entender. Necesitamos los unos de los otros, pero nuestra dependencia debe estar en Cristo, debe ser del Señor. Hay un problema, nos volvemos dependientes, y el otro problema es que nosotros hacemos que otros se vuelvan dependientes de nosotros. Y así es. Nos cae el complejo de superdioses. Nos cae el complejo de superpapá, supermamá. Y en donde se ve mucho esto es con los hijos. Los hijos se me acercan, pastor, ore por mi niño, es que mi niño ha tenido problemas, pastor, en su relación, y yo necesito, y bueno, ¿y tu niño quién es? No es fulanito de tal. ¿Y cuántos años tiene? Ya tiene 45 años. El niño ya tiene 45 años. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y qué hace tu niño? No, ya él está casado, pastor. Ok, ya él está casado. Y entonces, ¿por qué no lo dejas vivir su vida? Y entonces, ¿por qué no dejas que él crezca? ¿Por qué no dejas que él aprenda a resolver sus situaciones? Déjalo que confíe en el Señor. Porque en cada momento, mientras encuentre que cuando le pasa algo, mamá va a estar allí, papá va a estar allí, el hotel mamá, el hotel papá va a estar allí, nunca va a madurar. Se han vuelto dependientes de papá y mamá. Hay esposos a los que todavía hay que cortarles el ombligo de casa. Y hay mujeres también que hay que cortarles el ombligo de casa. Cuando una persona se casa, forma un hogar. Tienes toda una familia, pero tienes tu responsabilidad con un hogar. Tú, hombre, con tu esposa, tu mujer con tu esposo. La suegra viene después, lo demás viene después. Enfócate en tu esposo, en tu esposa. Pero bueno, esta sería otro devocional y otra enseñanza. La Biblia nos trae muchas enseñanzas claras. Pero no te vuelvas dependiente de la gente, vuélvete dependiente de Dios, y no hagas que los demás se vuelvan dependientes de ti. Enseña a la gente a pescar y déjale de estar llevando el pescado a su casa. Porque el día en que tú no lo hagas, el día en que tú le digas no hay más pescado, tú serás el malo o serás la mala. Enséñales a pescar.
Entonces este como primer punto es importante. Si no aprendemos esto, afectarás a aquellos a quien Dios está procesando y te afectarás tú mismo, porque Dios comenzará a limitarte de tantas cosas porque tienes un complejo que quieres ocupar el lugar de Él. Y a veces hay que dejar que la gente viva sus propios procesos. Esto me lo vas a escuchar más de una vez en cada devocional o en muchos devocionales. Deja que los demás vivan sus procesos. Y cuando Dios te inquiete ayudar, ayuda, pero ten una limitante. Tienes que saber hasta dónde hacerlo. Y lo segundo, nunca critiques los procesos de los demás. Si eres tú que estás viviendo un proceso, no te compares con el proceso que lleva otro. ¿Sabes por qué? Porque es totalmente diferente. El propósito de la otra persona no es igual al tuyo. Y cada proceso se desarrolla o se lleva a cabo en la vida de una persona de acuerdo al propósito que Dios estableció, para forjar carácter, para levantar la fe, para fortalecer la fe. Así que tienes que aprender a no compararte con los demás y a no criticar los procesos de otro. Por eso cuando Pedro le dijo, ¿y qué de este? Jesús le dijo, enfócate en lo tuyo, Pedro. Sígueme tú. Con él yo tengo algo aparte. Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese nuevamente, así va a ser. Pero eso es un asunto que a ti no te incumbe. Enfócate en lo que te toca hacer. A veces perdemos tanto tiempo chismoseando, averiguando la vida de los demás. Cada vez que tú utilizas tu tiempo para averiguar la vida de los demás, dejas pasar oportunidades, dejas de escuchar a Dios, dejas de aprovechar el tiempo cada segundo. Hay que recordar que la Biblia dice que el tiempo es corto, mi amado amigo, nuestro paso por esta tierra es corto, los días son malos, hay que mantenerse enfocados en lo que Dios te habló para que puedas observar hacia donde Dios te dijo que te iba a llevar. Y hagas partícipe a otros de la visión que Dios te entregó. Pero todo tiene su momento. No te vuelvas dependientes de otros ni hagas que otros sean dependientes de ti. Enséñalos a crecer, deja que vivan sus procesos. Amado pastor y amigo, lleva a la iglesia a que dependa de Dios, que solo tú seas el consejero, pero que ellos dependan del Señor. ¿Cómo es posible que si hay que orar por un enfermo porque tiene una enfermedad grave, tienes que esperar a que el pastor venga y ore por él? Si Dios también a ti te dio autoridad para orar por los enfermos y que ellos sanen. Hay que ser equilibrados en eso. Y lo segundo, no te compares con otros. Y no critiques a otros por la situación que esté pasando. Porque a veces caemos en el papel de jueces y decimos, ¿quién sabe qué hizo? Tomamos el papel de los amigos de Job, que vieron a Job en tremenda situación y consideraron que eso no venía de Dios. Consideraron que era una maldición recibida porque Job había hecho algo malo. ¿Quién te designó juez de tu hermano? ¿Quién te designó que fueras juez? Necesitamos aprender, mis amados amigos, a no criticar los procesos de otros. Si tenemos estos puntos claros, pendientes, creo que aprenderíamos a caminar más rápido en el proceso y sin complicaciones. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que sea guardada en cada corazón, que sea entendida, sea bien recibida. Ayúdanos a ver lo que no hemos podido ver. Que esta palabra nos traiga claridad, Señor, y enfoque. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si en algo nos estamos equivocando, pedimos que intervengas. Necesitamos tu ayuda, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios
siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.